Nosotras somos María García, Ana María Rosales, Laura Marino, María Moll y Lucía de León, y hemos escogido Colmenar Viejo para estudiar su paisaje lingüístico, basándonos sobre todo en la zona centro de Colmenar, el Mirador, el Cerrillo, la Magdalena y San Andrés. Primero deberíamos hablar sobre las características generales de Colmenar Viejo, que es una ciudad que está situada a 35 kilómetros de la ciudad de Madrid y tiene una superficie de 182,6 kilómetros cuadrados. Además, se estima que fue fundada en el siglo VI o incluso antes, y que a partir del siglo XIX vivió un gran desarrollo por la industria, y esto afectó a su arquitectura urbana para dar cabida al aumento demográfico. Pero el casco viejo sigue conservando casas con una estructura más tradicional. En la actualidad, Colmenar Viejo tiene una población de 51.938 personas y se ha podido ver que en los últimos años ha ido en aumento. Está dividido además en 10 barrios, que serían el Centro, el Cerrillo, el Mirador, San Andrés, San Crispín, el Olivar, la Magdalena, Las Vegas, el Pozanco, Adelfillas, Los Arcos, el Vivero, Fuente Santa y Santa Teresa. Respecto a la población extranjera, cada año hay más extranjeros en Colmenar Viejo y actualmente forman el 18,84% de la población total. Principalmente su origen es por este orden Ecuador, Marruecos, Rumanía, Venezuela y Colombia. Como ya hemos dicho anteriormente, aunque hayamos estudiado el paisaje lingüístico de Colmenar, nos hemos centrado en la Magdalena, la zona centro, San Andrés y el Mirador, zonas que podéis ver en este mapa. A continuación, vamos a presentar los rasgos del paisaje lingüístico de Colmenar Viejo. En general, predomina el monolingüismo en toda la zona, ya que la mayoría de la población es española y prácticamente todos los habitantes hablan o comprenden el español. Sin embargo, al recorrer el pueblo nos encontramos pintadas y carteles de comercios en otros idiomas, como en árabe, rumano, inglés, francés o chino, lo que nos induce a pensar que estas lenguas se entienden y se usan, y por tanto nos llevan a investigar sobre el motivo y la extensión de su uso. Observamos que en algunos casos se utiliza una lengua en concreto porque el target o público objetivo es nativo de esta lengua, como en el caso del rumano y el árabe, mientras que en otras ocasiones se utiliza una lengua específica por motivos estéticos, como en el francés, el inglés o incluso el chino. En el caso de carteles informativos, además del español, vemos que el inglés y el francés son lenguas predominantes. Por otra parte, brillan por su ausencia las lenguas africanas, las del norte de Europa o algunas de Asia, que carecen de representación en esta localidad. Ahora, vamos a exponer las diferencias que hemos detectado en el paisaje lingüístico. Paseando por la zona, es obvio que el español tiene una gran importancia en todos los ámbitos, ya que al ser la lengua más utilizada, la encontramos en carteles oficiales, en comercios, en pintadas, en la publicidad. También hemos podido ver que el inglés no es muy común en el barrio, aunque sí tiene una gran presencia, al ser una lengua conocida por gran parte de la población, ya que aunque no hay un gran porcentaje de habitantes de origen anglosajón, los colegios bilingües tienen una gran presencia, por no hablar del aspecto estético de la propia lengua que fomenta su uso en el ámbito comercial. Por otra parte, también vemos cómo se le da al rumano una gran importancia que va más allá del ámbito comercial, ya que también se encuentra en un ámbito religioso, lo cual señala la existencia de una gran cantidad de población migrante rumana que requiere de estos servicios. En relación con lo presentado, aquí tenemos algunos ejemplos de algunos servicios y comercios que han optado por usar la lengua inglesa para nombrar sus establecimientos. En el primer ejemplo, el del restaurante Sabor Doner Kebab, o también conocido como Family Pizza, vemos como a pesar de usar el término family, los aspectos relevantes como pídelo para llevar o servicio a domicilio gratuito se dicen íntegramente en español, como ocurre en la franquicia de uñas Nails Factory, en la que haciendo un poco de zoom se observan las palabras franquicia de uñas, moda y tendencia. Aunque también me parece curioso reseñar cómo en el restaurante vegetariano se usa más terminología inglesa. Como hemos dicho anteriormente, el rumano tiene una gran importancia en el ámbito comercial y religioso. Solo en la zona centro y en la zona de la Magdalena hemos encontrado 2 tiendas de productos especializados y una iglesia ortodoxa rumana. En los carteles se opta por escribir tanto en rumano como en español. A continuación, hemos podido comprobar que el árabe está muy presente en Colmenar. Nos ha parecido interesante observar que los comercios cuyos carteles están escritos en árabe no van dirigidos al público general,
sino más bien a un público concreto. En este caso, creemos que están dirigidos a la gente que practica la religión musulmana. Este es el caso de un ejemplo que veremos a continuación de una carnicería en la cual no venden cerdo debido a que la religión musulmana no lo permite. Sin embargo, creemos que este establecimiento es capaz de seguir funcionando gracias a la alta demanda por parte de la población de una tienda de este estilo. En el caso del francés, su uso nos parece más comercial y estético. Podemos observar que la elección de poner carteles en francés se da sobre todo en tiendas de ropa, centros de belleza y pastelerías. Esto puede estar relacionado con una serie de estereotipos y características que le atribuimos a Francia. Estos serían Francia como origen de la moda, de la alta costura, la cosmética y la repostería de alto nivel. Por otro lado, creemos que el chino no tiene mucha presencia. A pesar de que encontramos restaurantes de comida china, en estos destaca más el castellano por su mayor tamaño de letra y el color en el que están escritos. Aquí tenemos 3 ejemplos de carteles escritos en árabe. Arriba a la izquierda tenemos la carnicería que he nombrado previamente. A su derecha una tetería, lo cual es otro ejemplo de comercio especializado dirigido a un público concreto, al igual que la mezquita que encontramos justo debajo. Si no hubiese demanda de una población musulmana por un centro de culto, este no estaría ahí. Por otro lado, en esta diapositiva vemos ejemplificados los estereotipos que he comentado anteriormente. Atribuimos de alguna manera a Francia sobre todo la industria de la moda, como observamos con la imagen de la derecha, y la industria de la cosmética, como vemos en el cartel de la izquierda. Otros elementos que se suelen asociar a Francia son las baguettes y los croissants. De ahí que en la imagen del centro veamos una panadería-pastelería con un cartel en francés. Finalmente, hemos podido comprobar que el ruso y el japonés se han utilizado con un fin únicamente estético. En la imagen de la izquierda vemos la parte trasera de un monovolumen. En ella aparece un mensaje escrito en ruso. Hemos concluido que es más estético que comunicativo, ya que sabemos, debido a las cifras de población inmigrante que hemos visto al principio, que en Colmenar no hay una población numerosa de gente de habla rusa a la que pueda ir dirigido este mensaje. Por otro lado, en la imagen de la derecha vemos una pegatina escrita con caracteres japoneses. Al igual que el ejemplo anterior, suponemos que quien haya pegado el adhesivo lo ha hecho por estética, ya que además también hay una parte de este mensaje escrita con el alfabeto latino, el cual podría leer cualquier español. Suponemos que esa es la parte que el autor quería destacar. En cuanto a los procesos sociales que encontramos en la zona estudiada, no hemos podido observar un proceso de turistificación, ya que Colmenar Viejo no tiene gran interés turístico. Asimismo, tampoco hemos observado gentrificación en la zona centro, que sería el casco antiguo de Colmenar. Sin embargo, sí que hemos encontrado influencia de la mercantilización, debido a los comercios, principalmente chinos, rumanos y marroquíes, que se han establecido en la zona. Un ejemplo de mercantilización lo encontramos en esta imagen de un restaurante chino. Observamos un cartel escrito tanto en español como en chino y, sin embargo, ambas lenguas están dirigidas al público español. Los caracteres chinos, en este caso, tienen un fin lucrativo, ya que pretenden atraer a clientes a los que esta escritura les parezca exótica. Para hablar de las relaciones interculturales de esta zona, vamos a recurrir a los datos sobre Colmenar y su tasa de inmigración de los que hemos hablado al principio. Observamos que la mayor parte de la población colmenareña es de origen español. Sin embargo, también podemos comprobar que hay un gran porcentaje de población latinoamericana, por lo que la lengua predominante es el español. Por tanto, para evitar la marginación y poder integrarse en la comunidad, el resto de población inmigrante, que es mucho menor, debe recurrir al proceso de asimilación de la lengua, esto es, aprender y entender el español. Para finalizar, hemos comprobado que hay señales y carteles traducidos al inglés a pesar del escaso interés turístico de la zona y la baja tasa de población anglosajona. Sin embargo, aunque haya un gran número de habitantes de habla rumana o árabe en Colmenar, no hay ningún cartel oficial traducido a estas lenguas. En esta diapositiva vemos un ejemplo de un cartel informativo emitido por el Ayuntamiento de Colmenar, escrito en español y traducido al inglés. Nuevamente nos gustaría comentar el bajo nivel de atracción turística de Colmenar,
y el alto nivel de población de origen marroquí o rumano, por ejemplo, que vive allí. Basándose en los porcentajes de población inmigrante, tendría más sentido introducir el árabe o el rumano y no el inglés en las instituciones. Bueno, en cuanto a reflexiones que hemos realizado a partir de los datos recogidos, hemos observado que predomina el multilingüismo en la mayoría de los casos mostrados, porque siempre que encontramos, no siempre, pero en la mayoría de los casos que encontramos una lengua que no sea el español, viene acompañada de una traducción a español o texto en español de alguna clase. Y también hemos concluido un poco que esto se relaciona un poco con procesos de asimilación, porque se permite un poco a la población que habla otra lengua mantener esta lengua. Sin embargo, usan también el español por esa necesidad un poco de integrarse al grupo mayoritario. Pero sin embargo, esto es algo más que hemos sacado del paisaje lingüístico y de el ámbito más cultural lingüístico, pero a nivel un poco de lo que hemos percibido de cómo se distribuye esta población extranjera en el mapa, sí es cierto que lo llamaríamos más marginación, porque vemos que esta población está sobre todo en las zonas más baratas de Colmenar, y bueno, pues porque tienen por lo general menor poder adquisitivo y bueno, creemos que esto pues se relaciona más con el proceso de marginación. Luego, yendo un poco de una en una, primero nuestra reflexión acerca de la presencia del inglés y el francés en Colmenar es que creemos que son las lenguas que están representadas de forma que podemos concluir que tienen un mayor prestigio, porque se encuentran en carteles informativos, oficiales, institucionales, y se usan como lengua franca para llegar pues, a la población extranjera y tener mayor alcance. Mientras que diríamos que el rumano y árabe se usan más para llegar a un público rumano y árabe, no para tener mayor alcance a nivel global. Entonces, eso nos ha llevado un poquito a comparar los usos de estas lenguas y concluir que el inglés y el francés son lenguas con mayor prestigio en esta zona y el rumano y árabe tienen menor prestigio. De hecho, creemos que el rumano y el árabe, por el uso que se le está dando, también podemos relacionarlo con esto que hemos hablado del proceso de marginación, más que nada porque a pesar de que tengan su traducción al español, la mayor parte de gente que acude a estos establecimientos son de estas culturas. Entonces, aunque ellos intenten que llegar a esta integración social, pues sigue habiendo una división. Luego, los casos del chino y el japonés, y bueno, el ruso que también hemos encontrado, lo relacionamos más no con algo cultural como puede pasar con el rumano y el árabe, sino más como que estas lenguas se están ofreciendo a un público español por su connotación, por su estética. Es decir, por ejemplo, en los restaurantes chinos se usa el chino para vender la comida china a un público español.
El japonés lo hemos encontrado en una pegatina que lo usa pues el artista de esa pegatina, como un poco también porque le debía de parecer estético, incluso exótico. Y en el caso del ruso es un poco más complicado porque nosotros hemos pensado que probablemente se trate de un indicio de población ucraniana o búlgara, que también usan el cirílico, y pues ahí ya lo tenemos más complicado de analizar, pero pensamos que puede tratarse más como un mensaje dirigido a al propio núcleo familiar que utilice el coche, porque como no vemos mucha presencia de este idioma, pues podemos un poco sacar esta hipótesis, pero bueno, no está claro. No tiene mucha presencia el ruso precisamente, pero bueno, pensamos que sí que puede ser algo más que no tiene un propósito de comunicar ni a la población española ni como lengua franca ni nada por el estilo. Y bueno, luego también relacionado con este proceso más quizás alejado de la asimilación y un poco más nos recuerda un poco más a la segregación o marginación incluso, es esta tendencia que hemos notado de encontrar estas lenguas minoritarias, sobre todo en el centro de Colmenar Viejo, porque es donde habitan este sector de la población por su nivel económico normalmente, y sobre todo el ver que se hallan completamente desplazadas de cualquier texto institucional oficial, es decir, las instituciones oficiales usan el español y el inglés, y en alguna ocasión hemos visto también el francés. Por ejemplo, en instrucciones para usar cabinas telefónicas también vienen las instrucciones en francés. Pero, sin embargo, las lenguas que realmente están presentes en Colmenar Viejo pues se hallan completamente desplazadas, no las vemos. Entonces, bueno, pues ahí ya vemos quizás un poco más una situación de segregación o marginación. Está ahí un poco en el aire. Hemos encontrado sobre todo esta diversidad de lenguas en el sector del comercio. Pues normalmente puede ser por dos motivos: por la estética del nombre del lugar, del nombre, o un poco en general la imagen del establecimiento, que le favorece más si se halla en inglés o en francés, o por un poco la expresión cultural que surge de usar el rumano para establecer la cultura de la tienda o la iglesia, y lo mismo con el árabe. Pero bueno, también hemos hallado diversidad lingüística en expresiones políticas, artísticas, textos informativos, como hemos visto, y en carteles institucionales. Y como ya hemos comentado, hay una gran presencia de colegios bilingües de inglés, lo cual demuestra que se valora bastante este idioma. Y también cabe mencionar que en Colmenar encontramos un instituto con bachillerato internacional que, aunque se imparte en español, pues puede decirse un poco que está orientado a estudiantes que están pensando en estudiar fuera de España, por lo que se valora también, imagino, estas lenguas que tienen mayor prestigio, como el inglés y el francés. Y esa es la explicación un poco que hemos encontrado también, a lo mejor, para que se vea esta lengua como lengua de prestigio, a pesar de que las lenguas minoritarias que se hablan en Colmenar pues son otras, por lo general, lo hemos visto. Y bueno, aquí tenemos otros cuantos ejemplos. Primero, esta expresión de posición política, en la que se usa una expresión en inglés, fuck,
Vox, porque es más bien como más que por el prestigio del inglés, quizás es por que la expresión ha llegado a nuestro país y se usa con frecuencia, a pesar de tener nosotros expresiones parecidas, pero porque quizás hoy en día está más extendida que decirlo en español, decir jódete Vox. Luego también pues en unas pegatinas que yo creo que simplemente pues se usa el inglés como lengua con mayor alcance, que suena mejor, mayor sonoridad quizá, o sea, no hay una explicación clara, simplemente está más extendida. Escuchamos más a lo mejor Baby on Board que Bebé a bordo, o nos suena más mejor y ya está. Y estos son unos cuantos ejemplos del inglés y su presencia en Colmenar, aparte de como lengua franca, lengua prestigiosa, más como a lo mejor estética o por su extensión, que en cierto modo también es prestigio, pero bueno. Para finalizar con el trabajo, comentaré algunas de las conclusiones a las que hemos llegado. Primero, el nombre de muchos establecimientos o marcas se les pone aprovechando el cómo conseguimos determinados idiomas. Por ejemplo, aquí el francés está asociado a la moda, a la calidad de la ropa. El hecho de que una tienda de este tipo, es decir, de ropa, tenga su nombre en francés, como una de las fotos mostradas anteriormente, da la sensación de calidad, de clase. Otro ejemplo es el inglés. Aparte de ser un idioma hablado por mucha gente alrededor del mundo, nos da la sensación de que en España conseguimos los establecimientos con nombres en inglés que estéticamente suenan mejor. Cabe destacar que en Colmenar su casco no está ocupado no está ocupado por familias adineradas, sino que el centro se encuentra en viviendas más antiguas y baratas. Además que las culturas minoritarias son las que suelen establecerse en esa zona. Por otro lado, la periferia es donde se encuentran las urbanizaciones más modernas y predominan más personas con origen español. A partir de las fotos sacadas de establecimientos con diversos idiomas como el árabe o el rumano, creemos que a estas minorías se les permite en cierta manera mantener su cultura y continuar unidos a ella. Desde nuestro punto de vista, creemos que Colmenar es un pueblo complejo para analizar, ya que se encuentra en una situación que varía entre ser intercultural y multicultural. Además, hay que tener en cuenta las nuevas generaciones a la hora de integrar grupos minoritarios en diferentes ámbitos, como por ejemplo la escuela. A partir de carteles y establecimientos fotografiados, hemos llegado a la conclusión de que existe algo de segregación por parte de los grupos que tienden a relacionarse de forma intergrupal, ya que estos parecen estar dirigidos a la cultura minoritaria a la que pertenecen y no tanto a las otras a las que no pertenecen. Por último, presentaré algunas propuestas de cambio. Primero, se pueden fomentar políticas para evitar la estigmatización de la población inmigrante y contemplar la integración de estos grupos. Segundo, podrían incluirse carteles institucionales en árabe y rumano con el fin de integrar más a estos sectores de la población que están más marginados. También creemos útil el crear interés por estas culturas, ya que la diversidad cultural tiene mucho valor, el cual se desaprovecha por la exclusión de las minorías. En general es importante dar a conocer la realidad cultural del paisaje para así evitar marginalizar a las minorías y promover la integración empezando pues por las escuelas.